Hola mis hermanos, soy el Padre Luis Toro de Venezuela. De nuevo compartiendo con ustedes una enseñanza, la palabra del Señor, para que nuestra fe se fortalezca más en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estamos en Santa Marta, Colombia, en el Seminario San José, Seminario Mayor San José. Estamos compartiendo con los seminaristas, pero también con todos los cristianos, con todos los creyentes. Desde aquí del seminario, una palabrita para que busquemos siempre creer en nuestro Señor Jesucristo, nos aferremos a Él y nuestra fe sea sólida, firme y sincera, porque el que cree en Cristo no será confundido, y que cree en Cristo puede entonces tener vida eterna, así se lo dijo Él a Marta, la hermana de Lázaro, en San Juan 11:25. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y que esté vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Así dice el Señor. Por eso la idea es que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo se acreciente más, pero una fe que nos lleve a demostrarlo con las obras, como dice San Lucas 6:46. Porque me dice Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando. El Señor nos pide a creer en Él y a manifestarlo en el hogar. Ojalá que esta palabra de Dios les ayude a fortalecer en la fe. Mañana, Dios mediante, también aproximadamente a las 3 de la tarde de hora de Colombia, estaremos de nuevo con ustedes. Así que estos días vamos a estar informándoles dónde vamos a estar compartiendo. Va a ser en el Seminario Mayor San José en Santa Marta, Colombia. Pues disfruten pues de este caramelito que Dios nos regala a través de las Sagradas Escrituras. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: Os aseguro, me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad por el alimento que perece, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os da el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Hermanos, Dios me da la dicha de poder compartir con ustedes hoy su palabra. Luis me va a ayudar, ¿no? El Evangelio de hoy, el de San Juan, capítulo 6.
Vamos a leerlo desde el versículo 26 que quiero compartir con ustedes. Nos invita a algo particular. A algo particular nos invita la palabra del Señor hoy. Y quisiera compartir eso, la palabra de Dios. Pero a lo que Dios nos llama, que quiere que ustedes y yo trabajemos. Ustedes van a escuchar que Dios quiere que hagamos un trabajo. Y ese trabajo para ustedes, seminaristas, para mí, sacerdote, para cualquier cristiano, para cualquier persona creyente, tiene que hacer un trabajo. Escuchemos el capítulo 6, versículos 26 en adelante, desde el 26. Jesús les respondió: en verdad les digo, ustedes me buscan, no porque han visto signos, sino porque han comido de los panes. Lo primero es que Jesús les reclama que lo están buscando solo por interés. Allí te haría la primera pregunta. ¿Usted por qué está en el seminario? ¿Por qué buscan a Jesús? Y Jesús dice, yo sé que ustedes me buscan solamente porque les he llenado el estómago. Siga. Sino porque han comido de los panes y se han saciado. Obren, no por el alimento. Obren. Me gusta la traducción que dice trabajen. Obren, trabajen. Ustedes y yo estamos en este caminar y tenemos que hacer un trabajo. Trabajen, obren. No por el alimento perecedero, que es el que todo mundo trabaja. En el mundo que usted y yo conocemos, todos viven para comer y comen para trabajar. O trabajan para comer y comen para trabajar. Y parece que en eso consiste la vida. Jesús dice, no. Ustedes trabajen no por el alimento perecedero, sino por el alimento que da vida eterna y que le va a dar el Hijo del Hombre. Escúchenlo. Sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? ¿Qué hemos de hacer en el seminario? Nosotros somos seminaristas, somos sacerdotes, somos cristianos. ¿Qué hemos de hacer para hacer la obra de Dios, para trabajar en la obra de Dios? Yo vine al seminario con recta intención, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios manda. No vine a perder el tiempo. Quiero trabajar por el Señor, pero ¿y cuál es la obra que tengo que hacer en el seminario para el Señor? Y aquí está, y pónganle atención, pongan la lupa, escúchenlo. Jesús les respondió: la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Ahí está, muchachos. Ese es el trabajo. Otra vez, ¿cuál es el trabajo? La obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. A eso han venido ustedes al seminario. A creer en aquel a quien Dios ha enviado. En castellano, ¿qué significa? Que ustedes a lo largo de la vida van a encontrar muchas personas que van a hablar y van a decir muchas cosas, van a estudiar filólogos y teólogos, que van a decir el uno una cosa, el otro, incluso van a llegar a decir, como algunos locos, que Dios ha muerto. Sí. ¿Y cuál es la obra de Dios? ¿Que le crean a ese loco? No. Que le crean a aquel a que Dios ha enviado. Si ustedes ven que todo el Evangelio de San Juan se centra desde el comienzo hasta el final en que tenemos que creer en el Señor. ¿Sí recuerdan ustedes cómo comienza el Evangelio de San Juan? En el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra de Dios, sin ella no se hizo nada, con ella se hizo todo, Él era la luz del mundo, vino lo suyo y los suyos no lo recibieron. Y a los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Bueno, y comienza y viene diciendo, primero que no lo recibieron, pero después viene a decir cómo hay que recibirlo y cómo hay que creer en el Señor. Aquí nos dice, la obra de Dios es que crean en aquel en que Dios ha enviado. Vamos a ver
cómo lo presenta de una manera San Marcos, capítulo 9, versículo 7, de una manera particular. Ustedes lo recuerdan. Mientras lo encuentra Luis, ustedes lo van a recordar. La transfiguración del Señor. ¿Se acuerdan que está el Señor? ¿Quién más se aparece? Moisés y Elías. Pregunto, ¿para el pueblo de Israel habría alguien superior que Moisés y Elías? No. Era lo maximito. Era lo maximito. Ahí se centraba la ley y los profetas. Pues bien, aparece Moisés, aparece Elías, aparece con el Señor. De repente una nube los cubre. Y léalo Luis, versículo 7. De San Marcos 9, 7. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra. Y vino una voz desde la nube: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Qué está diciendo en castellano? Ya no es a Moisés con el respeto que se merece. Ya no es Elías con el respeto que se merece. Aquí aparece uno superior a ellos, a quien hay que escucharlo porque es el Hijo de Dios, el amado del Señor, el que Dios ha enviado para que ustedes y yo creamos. Fíjense entonces, si cuando ellos están instalados allí, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías, viene la nube y los cubre y dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Si manda a escuchar a Jesús por encima de Moisés, por encima de Elías y los profetas, ¿qué no será por encima de los filósofos? ¿Por encima de los teólogos? ¿Qué nos está diciendo Dios? Que ciertamente aparece Moisés, que ciertamente existe los profetas y hay que conocerlos, porque por algo aparecieron ahí. Que ciertamente tienen que estudiar filosofía, que les va a ayudar. Que ciertamente tienen que estudiar teología, que les va a ayudar. Que los filósofos son hombres pensantes que los van a ayudar a pensar a ustedes. Que los teólogos son hombres que han comenzado a examinar las escrituras y a gustar las cosas de Dios y los va a ayudar a ustedes. Pero ojo, que por encima de todos ellos está Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien ustedes tienen que escuchar. Porque mañana van a escuchar. Yo tuve la oportunidad en un seminario por allá. Trajeron a un teólogo de Roma. Una novedad. Reunieron a todos los seminaristas, a todo el clero, y fue novedoso. ¿Cuál era la novedad? Esa es mentira que existe el infierno y el purgatorio. Esa es mentira. Uno cuando se murió se acabó. Muerto el perro, se acabó la sarna. Y todos los seminaristas y los sacerdotes y quedaron aturdidos. Yo sí fijé que un día yo llegué ahí al seminario y estábamos almorzando. Yo no estaba en la enseñanza, estaba almorzando cuando me dice un sacerdote que estaba al lado mío. Estaba comiendo varios sacerdotes y 2 señores allí que no los conocía yo, y dice el sacerdote: padre, ¿y qué opina usted del purgatorio? ¿Y qué opina del infierno? ¿Y qué opina de una persona cuando se muere? ¿Verdad que se acaba la persona? Le dije: no, la Biblia dice esto, Y a mí me extrañó porque siempre he ido al seminario y nunca me han hecho esa pregunta y nunca compartíamos de la palabra de Dios. Nunca me hacían preguntas sobre eso. De todas maneras yo respondí así medio. Y todo el mundo se quedó. Cuando me fui, salió el padre de la paz también y me dijo: ¿sabe por qué le hice esa pregunta? Porque esos que estaban ahí son 2 teólogos que vinieron de Roma. Y uno de ellos dice que muerto el perro se acabó la sarna. Y que es mentira que existe el purgatorio, que existe el infierno, que eso es mentira. Eso no es verdad. Y todos los padres pues estábamos sorprendidos. Y los seminaristas también. Y no sabemos qué hacer ni qué decir. ¿Por qué no vamos? Bueno, yo voy un ratico. Agarré la Biblia y me fui y me puse de primero. Y el teólogo, pues, me había escuchado un poquito allá, que yo le había dado alguna citica, y venía dispuesto a darle a alguna citica. Agarró otro tema. Como vi que agarró otro tema, me fui. Y yo me fui, y después me contaron que siguió con el mismo tema. Volvió a agarrar el tema, diciéndole que eso era mentira.
Ustedes van a escuchar a filósofos y a teólogos decir que Cristo no está en la hostia, que es un mero símbolo. Están locos. Escuchen, ¿a quién hay que escuchar? No a Moisés, se le respeta. No a Elías, se le respeta. Este es mi hijo. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Creer. ¿En quién? En el que Dios ha enviado. Muchachos, si ustedes creen en Jesucristo firmemente en su palabra, ustedes serán creyentes. Pero si ustedes le creen a los hombres, serán creyentes. No sean creyentes, sean creyentes. Y en el tiempo del seminario ustedes tienen que hacer un trabajo, comenzar a trabajar. En el mundo van a escuchar que unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros dicen otra. Usted viene al seminario para saber qué dice Cristo. Si no hacen eso, no están haciendo el trabajo espiritual que les dará la vida eterna. Están desviados del camino. Podrán llegar, ustedes podrán seguir estudiando, llegarán a sacerdotes, llegarán a doctores, ¿sí? Obispos, cardenales, pero estarán desviados de los caminos del Señor. Porque la Biblia es clara. Por muy grande que sea como Moisés, por muy grande que sea como Elías, quedan empañados por una nube cuando se presenta Cristo. Él es superior a todos. Y así en Hebreos capítulo 1, versículo 1, nos viene a decir el Señor en su palabra lo mismo, con otras palabras, pero lo mismo. Hay que trabajar, y el trabajo es que ustedes y yo comencemos a creerle a Jesucristo, a fortalecer nuestra fe, fundar nuestra fe, fortalecerla en Jesucristo, en su palabra. Escúchenlo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Ahí tenemos a Elías y ahí tenemos a Moisés, que le representaban a Moisés y los profetas. Así habló Dios en otros tiempos. Siga. En estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos en que usted y yo estamos viviendo, oigan. Nos ha hablado por medio del Hijo. Ahí está. Nos ha hablado por medio del Hijo. Que en castellano, si a usted no le importa lo que Jesús diga, ustedes van a ser unos pobres seminaristas y unos pobres curas. Ciertamente que sí. Porque tenemos que ser conscientes que tenemos que creerle a Jesucristo. Miren cómo le dijo Jesús allá en San Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo a aquella mujer famosa, Marta, la hermana de Lázaro. En San Juan capítulo 11, versículo 25. Palabras famosas. Aquel de los seminaristas, de sacerdote o cristiano que crea en Cristo. Escuche. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí. Otra vez. El que cree en mí. Otra vez, por tercera vez. El que cree en mí. Ese es el trabajo que hay que hacer. Creer en el que Dios ha enviado. Por última vez, Luis. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Seminarista, esto es real. Esto no es mentira. A eso han venido ustedes al seminario, a creer en Cristo. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Siga. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Aquellos que dicen que muerto el perro se acabó la sarna, es porque no han creído en Jesucristo. Y él dice, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y miren la pregunta clave. Que se la hizo a Marta y hoy se la hace a usted y me la hace a mí. Dígala, Luis. ¿Crees esto? Esa es la pregunta. Porque el trabajo que tenemos que realizar es creer en el que Dios ha enviado. Y la pregunta es, ¿crees esto? Cuesta creer, muchachos, cuesta creer, pero hay una promesa para el que cree. San Juan capítulo 7, versículo 37. Hay una promesa, ciertamente que sí, para el que cree. Si no lo creemos, pues es el problema de nosotros. Pero ahí está la promesa y es la palabra del Señor. ¿Cómo lo dice?
El último día de la fiesta, el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó. Gritó para que todo el mundo lo escuche, para que no nos hagamos los sordos, para que si nos tapemos los oídos, incluso así podamos escuchar. Gritó. Si alguno tiene sed, Si alguno tiene sed, que venga a mí que venga a mí y beberá. y beberá. Y ponga la lupa. El que cree en mí, El que cree en mí, ese es el trabajo que hay que hacer. como dice la Escritura, Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. será un seminarista que siempre tendrá agua viva. Siempre el que cree en él será un sacerdote no estancado, no un agua estancada que se pudre, se daña. Será un agua donde sale agua limpia y pura. El que cree en mí, de él brotará una fuente de agua viva. Seminaristas, no pierdan la oferta, ahí está. Hagan el esfuerzo, es un trabajo, hay que realizar ese trabajo. Recuerden, hermanos, a caminar se aprende caminando, como a nadar se aprende nadando, pero también a creer se aprende creyendo. Hagamos el esfuerzo de creer, creámosle a Jesucristo. Nos cuesta, porque por un lado nos dicen una cosa, por otro lado nos dicen otra. Yo tuve profesores en el seminario ateos. Recuerdo que uno, que me costó mucho, ya murió, que en paz descanse. Cuando nos daba sacramentos, Dios mío santo. Y cuando nos tocó con la confesión decía, eso es mentira, que uno tiene que confesarse con un cura. Eso es mentira, confesarse con un hombre. Eso basta con que uno se arrepiente, que confiese directamente con Dios en la pata de un palo. Un protestante llamándose católico, pues, y profesor del seminario. Y nos daba clases. Y decía, y aquel que me ponga otra cosa distinta a lo que yo doy en la clase, está raspado. Y los otros muchachos me decían, Toro, ¿escuchó? Le decía, vamos a ver si me raspa. Venía el examen. Y él, por ejemplo, decía algo, pregunta número 1, hábleme sobre la confesión. Y yo colocaba, según el profesor, que es un mortal igual que yo, que pronto lo van a tragar los gusanos, la confesión no es necesaria, y no es necesario confesarse con un hombre, hay que confesar en la pata de un palo. Pero según Jesucristo, que es mi Señor, en quien yo tengo que creerle, y es el que tiene palabra de vida eterna, dice que sí tenemos que confesarnos, capítulo tal, versículo tal, del libro tal. Y así le colocaba en todo. Ese hombre se moría de rabia, pero no me pudo raspar. Vamos a escuchar mucha gente que habla tonterías. A los tontos también hay que respetarlos, pero no hacerle caso. Está Moisés, está Elías, pero este es mi hijo amado en que ustedes tienen que escuchar. Y aquel que cree en mí, de él brotará una fuente de agua viva. Será un sacerdote que podrá alimentar a un pueblo espiritualmente. Sí, porque Jesús dijo, trabajen no por el alimento que perece, sino por aquel alimento que perdura, que da vida eterna. Y ese lo podemos tener ustedes y yo siempre y cuando creamos en Jesucristo. Le creamos firmemente a Él. El problema del mundo de hoy es que no quiere creerle a Jesucristo. Ustedes verán, ahí estamos representados en San Juan capítulo 20, versículo 24 con Santo Tomás. Ustedes lo recuerdan. Santo Tomás. Le costó creer. Lo vamos a recordar. Le costó creer. ¿Y por qué lo vamos a recordar? Porque todo San Juan, ustedes lo pueden leer si quieren de San Juan, cuando tengan tiempo, léanlo y verán que todo San Juan nos va a invitar a creer en Jesucristo. Dale. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. No estaba con ellos cuando vino Jesús. Ahorita que fui en encuentro con el Papa, vengo en encuentro con el Papa, y el Papa, analizando este pasaje de la Escritura, decía, ¿por qué dice Tomás llamado mellizo? Quiere decir que el otro, el compañero de él, soy yo. El mellizo. Cuando son dos. El otro es usted, soy yo, el mellizo.
Es decir, que él no está solo, no es el único que no cree, sino que ustedes y yo también a veces lo acompañamos. Somos mellizos, estamos igual que él. Dale. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué está diciendo la Sagrada Escritura? Que a usted y a mí nos cuesta humanamente creer. Y que queremos ser como los demás seres humanos, como los demás mortales. Ver para creer. Siga. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con ustedes. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. ¿Qué está diciendo en castellano? Que una persona que le cueste creer, que no haga el ejercicio de creer, está hiriendo el costado, las llagas de las manos de Jesús, por no creer. Porque mire cómo te le termina diciendo: y no seas incrédulo, sino creyente. Un seminarista que no le cree a Cristo está metiendo toda la mano en su costado, hiriéndole. Si es sacerdote, peor todavía. Y mañana ustedes van a ser los sacerdotes. Siga. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: porque me has visto, has creído. Y oiga, como todo San Juan está invitando a creer en Cristo, ¿cómo le termina diciendo? Dichosos los que no han visto y han creído. Aquí lanza un viva. Dichoso el seminarista, el sacerdote, el cristiano, que aunque no haya visto nada, cree. Y termina diciendo el versículo 30. Escuche cómo termina diciendo el versículo 30. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Así está terminando Juan, el Evangelio ya. Siga. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo. Para que crean. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Creer en Jesucristo. Y San Juan dice: todo esto se ha escrito para que crean. ¿Y qué pasa si creemos? El Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. ¿No es lo mismo que le dijo a Marta? El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Hermanos seminaristas, el trabajo que Dios quiere que ustedes hagan en el seminario es comenzar a creer en Cristo. Pero va a costar creer. Jesucristo lo sabe. Lanza una propuesta, pero también lanza una advertencia. La propuesta que lanza, San Juan 6:47, lanza una propuesta magnífica, pero luego una advertencia que debemos tener cuidado. Juan 6:47. En verdad les digo. En verdad, no estoy jugando, no es una broma, no es una mentira, es en serio. En verdad les digo. El que cree tiene vida eterna. El seminarista que se decida a creer en Jesucristo tiene vida eterna. ¿Qué más quiere? ¿No es a esto lo que usted ha venido al seminario? Pero ojo, lo tremendo el versículo 64 de San Juan 6. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. ¿Cómo, Luis? ¿Otra vez? Pero hay entre ustedes algunos que no creen. ¿Otra vez, Luis, como que estoy escuchando mal? Pero hay entre ustedes seminaristas algunos que no creen. Algunos que no creen.
Realmente yo no soy capaz de descubrir cuál de ustedes es. Pero oiga lo que viene. Porque Jesús Sí se lo sabe. sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Ay. Yo no soy capaz de descubrirlo, muchachos. Pero Jesús sí sabe desde el principio cuál es el seminarista de Santa Marta de Colombia que no cree. Y no digamos como Judas, ¿seré yo acaso maestro? Haciéndome loco. ¿Y con quién lo compara? Aquel seminarista, aquel sacerdote que siendo seminarista o siendo sacerdote no cree en Cristo. ¿Con quién lo compara? ¿Y quién era el que lo iba a entregar? ¿Y quién era el que lo iba a entregar? ¿Con quién lo está comparando? Con Judas. Y recuerde que de 12, uno por no creer lo traicionó. Ese puede ser usted, ese puedo ser yo. Por eso tenemos que hacer un trabajo de creer. Y mire cómo se lanza Jesús una pregunta. San Lucas capítulo 18, versículo 8, pero parte B, Luis. La parte A no. Ustedes van a ver entonces cómo San Lucas se lanza, Jesucristo se lanza una pregunta en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 8, pero la parte B. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Otra vez. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Por última vez. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? ¿Será que cuando Cristo venga encontrará seminaristas que tengan fe? ¿O encontrarán seminaristas que creen en el filósofo tal, en el teólogo tal, pero no creen en Cristo? ¿Encontrarán seminaristas como un día que me fuimos por allá a una parte y una señora nos invitó, porque era encuentro de seminaristas sacerdotes, y una señora dijo, ¿cuáles son los sacerdotes de San Cristóbal? Y seminaristas, yo quiero llevarlos a comer. Y nos llevó a un restaurante, una comida de lo mejor. Y mientras esperábamos la comida, los seminaristas comenzaron a hablar de los libros que habían leído. Yo me he leído el libro de Platón, el otro yo me he leído también el de Sócrates, yo el otro, tantos filósofos que yo me asustaba porque yo ni había escuchado a esos filósofos. Y decía, uy, qué echamos para leer. Y la señora también estaba así. Y hablaba que habían leído muchísimo. Y la señora dijo, perdone que me meta en medio de ustedes. Ustedes son seminaristas, sacerdotes, y yo soy, pues, una simple fiel. Pero tengo una curiosidad. ¿Ustedes ya leyeron la Biblia? Dijo un teólogo, bueno, yo ya me leí San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y la señora, ¿y no ha leído más? Dijo, no me ha quedado tiempo. Dijo otro, yo ya me leí el Evangelio de San Mateo. Me estoy comenzando a leer San Marcos. No había uno que hubiese leído la Biblia. Y la señora dijo, oye, la curiosidad es que ustedes han leído tantos libros y no han leído la Biblia. ¿Qué está pasando? Hubo un silencio. Y yo hacía como el borrachito. ¡Eso, padrecito! ¡Dígale más! ¡Dígale más! Y emocionado. Porque la señora le estaba diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Aquí entre nos, seminaristas. Para muchos seminaristas, la Biblia es un libro de unos cuentos extraños de un tal Jesús que algunos teólogos dicen que ni existió, que eso es pura mentira. Que eso ya pasó de moda. Que a lo mejor en un tiempo sirvió y funcionó, pero ahorita es para gente anticuada, así como el cura Toro. Pero que para los teólogos, los seminaristas o los curas modernos, eso, la palabra de Dios ya pasó de moda. No. Jesucristo pregunta, ¿y cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra? ¿Encontrará sacerdotes con fe, seminaristas con fe, cristianos con fe? Es decir, creyentes, o encontrará seminaristas creyones. Solamente es reflexionar sobre el Evangelio. No voy a reflexionar sobre la primera lectura, que recuerdan que era Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 8 en adelante, cuando agarran a San Esteban. Y
y porque San Esteban vivía la palabra del Señor, lo calumniaron y lo llevaron a matar. Que en castellano está diciendo la Biblia que cuando usted y yo comencemos a trabajar por la obra del Señor, siempre se levantará algunos se levantarán en contra de nosotros y nos van a calumniar y nos van a atacar para quitarnos el camino. ¿Has decidido servirle al Señor? Prepárese para las pruebas. Si verdaderamente ustedes quieren creer en el Señor, lean las Sagradas Escrituras. Recuerden lo que decía San Juan. Esto se escribió para que ustedes crean. La Sagrada Escritura se escribió para que ustedes crean. Ahí estará la fe. Un seminarista que lea la palabra de Dios tendrá fe. Un seminarista que no lea la palabra de Dios no tendrá fe. Será filósofo, será teólogo, será seminarista, será cura, será obispo, será lo que sea, pero no tendrá fe. No será creyente. Está perdiendo el tiempo. Porque la fe no se compra en la bodega, no se compra en la droguería, dicen ustedes, en la farmacia. Se compra, no. Se vende, no. ¿Dónde se adquiere? En la palabra del Señor. Ojalá que esta palabra de Dios nos ayude a nosotros a fortalecernos en la fe y a no perder el tiempo en el seminario. Vamos a trabajar para creer en el Señor. ¿Y cómo? Leyendo las Sagradas Escrituras. Amén.